Mi nombre es Vanessa Rosibel España Pineda, estudiante de la Universidad Rafael Andívar. Actualmente tengo asignado el curso de manejo post cosecha impartido por la ingeniera Karina Escobar. A continuación les presentaré el manejo post cosecha. También les hablaré acerca de algunas prácticas que se llevan a cabo en algunas áreas productoras de Guatemala. Recordemos que no todas las prácticas que se manejan son adecuadas, pero también existe la posibilidad de llevar un manejo adecuado para que el producto sea bien recibido y esto signifique menos pérdidas por un buen manejo post cosecha. A continuación se dará a conocer el manejo post cosecha en el cultivo de aguacate para el mercado local o venta al menudeo. En su mayoría, estas prácticas no se deben de utilizar o recurrir a ellas debido a las repercusiones que puede llegar a tener en nuestro fruto o nuestro producto final. Como se puede observar en las imágenes, la producción de aguacate en Guatemala, en la mayoría de los casos, no existen centros de acopio y los agricultores almacenan las frutas temporalmente en algún sitio de la casa, previo a mandarlas al mercado. En Guatemala se pierden muchas cosechas porque no se da el manejo adecuado, es decir, no se ponen en práctica técnicas adecuadas. La mayoría de campesinos y pequeños propietarios en Guatemala cosechan los aguacates y en los días de mercado los salen a vender, llevándolos en canastos para ser mostrados a los consumidores, tal y como se puede observar en la imagen. El transporte de aguacate en alguna de las áreas productoras de Guatemala se realiza por este tipo de medio o puede ser en vehículos más grandes. El empaque que se puede observar ahí que cubre el fruto se considera un empaque básico y sencillo. Todas estas prácticas de manejo post cosecha mencionadas anteriormente son un ejemplo de lo que no se debería de hacer. A continuación se dará a conocer el manejo post cosecha en el cultivo de aguacate, pero en este caso el manejo post cosecha que se debe de tener para que sea un producto de exportación. En el video se hace énfasis en el manejo post cosecha del cultivo del aguacate, pero recordemos que las prácticas que se lleven a cabo en la cosecha, si son inadecuadas, puede tener repercusiones negativas en el fruto y por lo tanto en el manejo post cosecha. Por esa razón, se tomó en cuenta la manipulación de la fruta. Esta es una de las labores más importantes porque es donde se pueden contaminar las frutas. Recordemos que el aguacate es una fruta que la consumimos en fresco y por lo tanto puede contaminar a las personas que la consumimos. Por esa razón se recomienda seguir instrucciones. Un ejemplo es que el equipo de cosecha, como las cosechadoras, deben estar limpias y desinfectadas. Los trabajadores encargados de la manipulación de la fruta deben tener las manos limpias, uñas recortadas, pelo corto o recogido, no fumar ni comer durante las labores de recolecta. Los trabajadores que participen deben de estar debidamente capacitados en los procedimientos de higiene para evitar contaminaciones en las frutas. Se debe evitar que el aguacate sea golpeado durante el proceso. No se deben de juntar las frutas del suelo. Se requiere de una selección previa de la fruta en campo. Consiste en separar la fruta que no cumpla con los requerimientos establecidos. Con esto se logra bajar costos de transporte y por lo tanto aumenta la eficiencia de la planta empacadora. Ingresa solamente el producto con atributos de calidad que han sido requeridos. Esta operación se hace evitando colocar la fruta directamente en el suelo, tal y como se observa en la imagen. Esto ayuda a tomar acciones sobre el uso que se le dará al producto, es decir, el producto que no califica.
Este puede ser utilizado en otros mercados, puede ser descartado cerca de la plantación o utilizarlo como alimento animal. Con esto se evita que el producto de rechazo se deje en la plantación. Generalmente los productores seleccionan el producto en el campo y mencionan que eliminan la fruta con daños por insectos. También la fruta con daños de roña, de severas a muy severas, y fruta con deformaciones muy pequeñas o con síntomas de enfermedades. El tiempo de espera de la fruta en campo para ser transportada debe de ser corto. La fruta debe de colocarse bajo la sombra o en un lugar fresco y limpio. También reduce el riesgo de contaminación. Las cajas deben de ser de uso exclusivo para el almacenamiento y traslado de aguacates. Estas no deben de haber sido utilizadas con agroquímicos ni fertilizantes. Deben de estar limpias y desinfectadas. Se puede usar cloro como desinfectante. Debe colocarse con la parte abierta siempre para arriba. Esta parte no debe de tocar nunca el suelo. El acopio se hace con el fin de no exponer las frutas cosechadas a la luz directa del sol ni a las lluvias. Se debe evitar acumular residuos de cosecha en el campo o lugares de acopio para evitar la incidencia de plagas, como roedores o insectos. El acopio en finca debe de estar lejos de los animales domésticos, bodegas de agroquímicos y fertilizantes. El transporte debe de estar limpio y desinfectado. No se deben de transportar frutas con animales ni agroquímicos. Como se puede observar aquí en las imágenes, es una forma incorrecta y una forma adecuada para poder transportar el fruto. Si estos se transportan en un carro tipo pick-up o descubierto, se debe de cubrir para evitar la lluvia, el sol o el polvo o algún otro factor que le pueda causar daños al fruto. Las cajas se deben de asegurar para evitar que se muevan en el transporte y así también evitar daños de la fruta. El personal de carga y descarga de las frutas deben de cumplir con los mismos requisitos de higiene que los trabajadores encargados de la recolecta. Se deben de anotar la cantidad de kilos, la persona de la carga y también se debe anotar el nombre del conductor, es decir, de las personas que van a estar a cargo de este transporte. La siguiente información está dada por personas que pertenecen a AgExport para tener un manejo post cosecha adecuado y tener un producto de exportación para el consumidor final. Para que se dé la exportación existen una serie de documentos indispensables y para hacer la gestión de estos documentos se debe de tener un código de exportador. Es provisto por los exportadores de Guatemala. Luego se inicia con los procesos para obtener los soportes, que serían los certificados. Estos amparan la exportación. El trámite se tiene que iniciar una semana antes de que los contenedores cargados sean entregados al puerto. Se realiza el llenado y manipulación de distintos formatos, que son los formatos que las autoridades requieren. Algunos documentos se envían al cliente para que realice las gestiones de liberación de carga en el país de destino, con el fin de no pagar aranceles, porque esto se hace según lo que se establece en el Tratado de Libre Comercio de Guatemala que tiene con la Unión Europea. En la preparación del aguacate es importante capacitar al personal de la planta y a los agricultores sobre los cambios en el aguacate durante la maduración, las enfermedades más comunes, los daños mecánicos y cómo se manifiestan estos daños cuando la fruta alcanza un grado de madurez comestible, los cambios de color, daños por insectos y también deben de tener conocimiento acerca de las medidas preventivas
para minimizar la aparición de estos factores. La preparación del aguacate para el mercado fresco también debe tomar en cuenta los requerimientos del mercado meta, las características y condiciones en cuanto a la cadena de distribución y comercialización, es decir, los tiempos, las temperaturas, el tipo de vehículo que se va a utilizar y todo, ¿verdad? Todo en relación al producto, desde que el producto está en la empacadora hasta los puntos de venta y sus exhibidores. Respecto a la recepción e inspección, las especificaciones de calidad exigidas por la planta de empaque o procesado deben de ser conocidas por todos los productores y debe de dar seguimiento a las labores de campo y manejo de la fruta por medio de visitas y control de los registros que lleven sobre prácticas de campo. Para recibir de la fruta debe ser algo ágil, porque hay que evitar las esperas en el medio de transporte bajo el sol o la lluvia, porque ahí es cuando se deteriora la calidad. La operación de recepción tiene algunos trámites, como requisito de la cantidad del producto que se entrega, la procedencia de los productos, la identificación del lote, documento de recibo para el productor, entre otros documentos. Algunos aspectos técnicos se incluyen dentro del término inspección, como vigilancia de calidad de las frutas que se reciben, la cual debe ajustarse a los criterios de cosecha, la acomodación del producto para evitar la contaminación cruzada y permitir su identificación en todo momento, así como la revisión del medio de transporte y los empaques. Después del proceso de inspección, continúa el proceso de selección. Esto se hace con el fin de eliminar los frutos que tengan daño físico, ya sea por insectos, que tengan cicatrices, que puede ser el proceso de los daños mecánicos, que tengan malformaciones, frutos inmaduros o sobremaduros, y todo esto se basa en las especificaciones dadas que tenga el mercado al que se dirige la fruta. Normalmente son estas. Esta etapa complementa la selección realizada en campo, de ninguna manera la sustituye, porque se hace con el fin de asegurar que el producto que ingresa tenga las características de calidad requeridas. Y también se puede evitar que el producto esté en mal estado y contamine al agua de lavado y los equipos en la planta de empaque. La función del lavado y desinfección de la fruta es remover la suciedad y los microorganismos patógenos. Es decir, que el lavado es superficial y lo que hace es reducir la carga microbiológica. El lavado y desinfección es una operación que principalmente la realizan con agua clorada, de 100 a 150 partes por millón. Utilizan hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Es un tratamiento por inmersión que tarda de 2 a 3 minutos. Las soluciones de cloro tienen la característica de ser muy efectivos. Depende de la concentración que se tenga de cloro, la temperatura y pues también del pH. Debe de estar entre 6 y 7. Son los niveles en los que se encuentra mayor actividad de cloro como un agente desinfectante. Y también se debe de usar agua de buena calidad. El empaque de este producto se hace manualmente y se hace en una mesa clasificadora. Se hace en cajas de cartón tipo alveolo, que son estas azulitas que se pueden observar aquí en la imagen. Se hace con esas porque asegura la protección del aguacate desde el almacén hasta el cliente. El material de estas otras cajas es de material corrugado, de cartón corrugado, porque este extiende la maduración de aguacate y mantiene el nivel de firmeza y de aceite. Este material también presenta resistencia contra la humedad, protección contra impactos, contra vibraciones, contra la luz, polvo y facilita la estiba, es decir, cuando colocamos una caja sobre otra.
El empaque, además de mantener las características físicas del fruto, tiene que contar con información del peso y pictogramas para manipular las cajas. Con esto se logra que sean colocadas apropiadamente al momento de estibarlas y también facilita desestivar los empaques sin causar daño al producto. Características específicas del etiquetado deben de cumplir las normas establecidas por la Unión Europea. Debe de brindar información de vital importancia. También conocidos como esquineros, pueden ser de metal o pueden ser de cartón, o en este caso se observan que son plásticos. Estos permiten mantener la estructura física de la estima y se pueden apilar las cajas sobre la tarima. Esto ayuda a mantener una estructura rígida que garantiza la protección de los bordes y la manipulación durante el almacenaje y el transporte. Existen pallets óptimos para el almacenamiento frigorífico. Estos deben de ser de 120 centímetros por 100 centímetros, debido a que las dimensiones internas del contenedor y la estiva de los empaques primarios. El uso de este tamaño de pallets permite que se cubra la totalidad del suelo del contenedor de 40 pies con 20 unidades. Entonces, el pallet debe de tener características, por ejemplo, en las dimensiones debe de ser de 1.2 metros por 1 metro por 0.15 metros. Debe de tener un peso de 18 kilogramos y un peso máximo de 1500 kilogramos. En el embalaje de exportación, la cantidad de cajas por pallets se encuentra comprendida en una base de 6 cajas por 13 filas estivadas sobre la base. Están acopladas por esquineros que permiten estabilizar la carga. Esto permite transportar 78 cajas de producto. Cada pallet posee un peso de 376.4 kilogramos. El peso total de la carga dentro del contenedor comprenderá 7.528 kilogramos. Esto se encuentra dentro del límite de peso a transportar dentro del contenedor. Permite que utilice un portacontenedor de 2 ejes para transportar la carga. Con esto se respeta la normativa de reglamento de pesos y dimensiones de la Dirección General de Caminos y la normativa de pesos establecidas por la naviera. Estos datos y los anteriormente mencionados son importantes debido a que si no se hacen adecuadamente puede decaer sobre un rechazo de producto y esto significa grandes pérdidas. La temperatura óptima de almacenamiento contribuye a conservar la calidad de la fruta y así extender su vida comercial. La fruta con madurez de consumo que ya ha perdido firmeza y cuyos atributos sensoriales de aroma y sabor se han desarrollado pueden almacenarse a mayor temperatura, que sería de 12 a 14 grados centígrados. Tiene que tener altos niveles de humedad, de 90 al 95%. Cuando la fruta tiene madurez de consumo es mucho más sensible a los daños mecánicos, por lo que el transporte y distribución debe ser muy cuidadoso. Por esto, se prefiere comercializar fruta que no haya alcanzado su madurez de consumo. El enfriamiento de aguacate puede hacerse en cuartos fríos. El producto empacado se coloca en forma ordenada dentro de los patios refrigerados y se deja enfriar hasta su temperatura óptima de almacenamiento. El acomodo del producto es importante para facilitar la circulación del aire a través, o sea, por dentro, y alrededor de las cajas durante el enfriamiento del cuarto frío o con aire forzado. Este enfriamiento y almacenamiento debe de ser un manejo adecuado debido a que se hace para conservar las características organolépticas del aguacate. Como se puede observar en este cuadro, están los requerimientos para cada una de las variedades. El transporte dependerá del cliente y de la negociación que se haya hecho. Puede variar dentro del tránsito del producto en territorio nacional o internacional.
En este caso es un producto de exportación. Aún así, la selección del transporte depende del cliente y la definición de los términos de compra. Dentro de estos mismos se establece la frecuencia de recepción, volúmenes, responsabilidad y servicio. En Guatemala no se tienen altos porcentajes de exportación comparados con México, pero una forma estratégica de que el producto llegue al consumidor final por medio de exportación es el mercado de Holanda. Y por lo general, las empresas holandesas poseen convenios con navieras. Según la cobertura de rutas, ofrecen y garantizan una mayor negociación, mucho mejor, de precios de flete marítimo. Y por ello se utiliza el Incoterm utilizado con Holanda como lo es Free Carrier. Los buques reefer son utilizados para el transporte internacional de alimentos frescos. Los alimentos frescos son productos perecederos como frutas y verduras. Cada tipo de alimento requiere condiciones de transporte específicas y se encuentran reguladas por el Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes. Cada uno de estos contenedores tienen diferentes secciones que requieren control y seguimiento durante toda la travesía. Las empresas especializadas en el sector ofrecen las mejores propuestas para cada tipo de carga. Es decir, que al momento de querer exportar el producto, las mismas empresas navieras sugieren cuál es el mejor. Existen claves en el transporte internacional de alimentos perecederos. Debe de conservar una cadena de frío. Se deben de mantener las mismas condiciones a lo largo de todo el proceso de transporte. Esto es indispensable para asegurar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Debe de haber vehículos específicos. En cada instancia de transporte se deben de garantizar el mantenimiento de las condiciones de la mercancía. Se establece con precisión el tipo de vehículo para que la temperatura y tipo de refrigeración sean los adecuados. El almacenamiento. Cada vez que la mercancía pasa por una estancia de almacenaje, se debe contar con zonas que garanticen las condiciones para cada tipo de producto, tanto para congelados como para aquellos que solo requieren refrigeración o ventilación. En la carga y descarga. El punto de venta es el lugar donde el producto se exhibe al consumidor y este decide su compra. Es el lugar donde el producto se expone a la manipulación de los consumidores que con frecuencia lo toman en sus manos y presionan para determinar si ha alcanzado su nivel de madurez de consumo. Se manifiesta como una pérdida de firmeza. Para minimizar el efecto de esta manipulación por parte de los consumidores, se sugiere limitar la cantidad de producto, acomodarlo en capas de forma ordenada y en un lugar accesible, pero en el que no sea tan fácil tocar todas las frutas. Lo anterior, porque el consumidor tiende a presionar varias frutas para posteriormente escoger las que se va a llevar a su casa o las que va a comprar. La exhibición es a 5 a 13 grados centígrados. Esto ayuda a conservar por un mayor tiempo la calidad del aguacate. Aunque con frecuencia la fruta presenta bajo condiciones ambientales en los puntos de venta. El efecto de la exhibición a mayores temperaturas no es tan crítico en el punto de venta como en las etapas anteriores, porque los tiempos de rotación son del orden de 1 a 2 días. Y el incremento de la temperatura favorece la maduración del fruto para su consumo y de este modo se venderán más fácil y llegarán al consumidor final. Sin embargo, si la exhibición en los puntos de venta es más prolongada, se corre el riesgo de aguacates sobremadurados o con deterioro patológico que pierden su valor comercial.